¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en una transmisión nocturna más. Yo creo que ya vamos a hacer aquí un club que se llama el Club de los Búhos, porque cada vez que activo la cámara de noche, siempre hay un grupo de personas que se conectan y que comienzan a ver lo que estoy compartiendo y también que me dejan comentarios y saludos. Así que yo creo que sería bueno hacer un Club de los Búhos. Y lo que pasa es que nuevamente me encuentro trabajando en otro proyecto más de todos los que hago que tienen que ver con mi apostolado y siempre tengo que trabajar en esto de noche. ¿Por qué de noche? Pues porque de día trabajo, de día trabajo en mi actividad, en una de mis tres profesiones, pero es la profesión en la de la cual eh, pues mantengo a mi familia. Entonces tengo un trabajo de tiempo completo y ese lo hago de día. Y además pues tengo que dedicarme a mi familia y ahora con la pandemia yo me encargo de todas las comidas aquí en casa. Entonces el día es demasiado ocupado y el único tiempo que tengo para dedicarme a grabar y demás pues es aquí en la noche. Entonces por eso es que me ves tan a menudo aquí de noche y siempre que hay algo que se me hace que sería interesante para ustedes, pues activo la cámara y lo hago aquí. eh, pues compartiendo y además acompañándonos, porque siempre es grato trabajar con la compañía de alguien. Y a estas horas, pues también yo sé que a muchos de ustedes les agrada ver estos videos porque ya, pues de alguna forma como que los arrulla, ¿no? Es casi como que contarles un cuento ya antes de dormir, así me siento a veces, pero bueno, no importa. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención. Y en esta ocasión, el proyecto en el que estoy trabajando es muy interesante porque voy a comenzar a grabar el audiolibro de Judas, traidor o instrumento de Dios. Es un audiolibro que me han pedido mucho, mucho, por mucho tiempo y no he tenido tiempo de hacerlo. Y me gustaría este año tener el audiolibro justamente antes de Semana Santa, porque es un tiempo propicio precisamente para este tipo de lecturas, ¿no? Como que se presta el tema y la temporada, pues para querer aprender, para querer profundizar sobre estos temas. Entonces, por eso me encantaría que el audiolibro esté listo para antes de Semana Santa, pero toma tiempo hacer un audiolibro, porque no creas que nada más es grabarte leyendo, no, es mucho trabajo. Yo voy a comenzar a grabar y ahora vas a verme grabando aquí, pues el comienzo del libro, pero inevitablemente al ir leyendo me voy a equivocar. Habrá ocasiones en que leo una oración o un párrafo y en ese momento decida volver a leerlo para entonarlo de una forma distinta, para enfatizar ciertas ideas, para que suene mejor. Después de que esté todo grabado, pues hay que hacer ediciones para borrar aquellos errores, para borrar aquellas lecturas extras, para asegurarnos de que todo el audio quede bien ecualizado, de que suene bien. En fin, es mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, tengo ya de por sí tantísimas cosas que hacer, tantísimas cosas que hacer, que decidí comenzar esta grabación ya de una buena vez por todas, porque así, pues, me dará tiempo, espero en Dios, de tener este audiolibro listo para antes de Semana Santa. Por cierto, el otro audiolibro ya está casi terminado. Es el de mi novela que publiqué en diciembre, El laberinto del perdón. Ya casi está también el audiolibro, que también mucho me lo han pedido, así que estén al pendiente porque estaré aquí avisando cuando ya puedan ustedes adquirirlo. Por lo pronto, pues lo que vamos a hacer esta noche es eso, es leer, comenzar a grabar este libro y eh, aquí simplemente estoy dando las buenas noches a alguien que me escribió para desearme las buenas noches. Pues estoy deseando las buenas noches, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Tengo aquí ya el texto del libro y tengo aquí también el software para grabar. Ya hice una prueba aquí con el micrófono. Y bueno, si quieres ya leer este libro, te recuerdo, no tienes que esperar a que esté el audiolibro, ¿no? O sea, si prefieres leerlo, que la ventaja de leerlo, pues es que tú lo ves, ¿no? Eh, pues lo puedes pedir en Amazon o lo puedes pedir a través del sitio semillasparalavida.org, diagonal Judas, diagonal Judas. Y fíjate que aquí este fondo que tengo aquí lo debí haber puesto precisamente con ese letrero, ¿verdad? Para que la gente le quede claro si le interesa, pues que lo descargue.
Entonces vamos aquí a hacer una corrección. Permíteme que haga aquí una corrección al vuelo. Pero es que yo creo que sí es importante porque si no, luego se confunden y dicen, ¿dónde está? Que no encuentro el libro. Bueno, pues ahí es ahí en semillasparalavida.org/Judas. Así que vamos a actualizar aquí rápidamente este fondo. Y de esta manera vas a ver tú en cuestión de un instante. Vamos a actualizarlo muy rápido. Es de maravilla de estas herramientas que nos permiten hacer tantas cosas. Tantas cosas, en verdad. Ahí está, mira, vas a ver. Ahí está ya. ¿Qué tal? Ya. Semillasparalavida.org/Judas. Ahí es donde puedes también pedir el libro desde ahí, ya sea en Amazon o aquí, en esta página. Y lo puedes pedir en su formato digital para Kindle o en su edición impresa si te gustan los libros de papel. Un poco de agua, ¿verdad? Lógicamente. Y bueno, entonces voy a activar aquí mi software para grabar. Ya está listo. Ya tenía preparado también aquí el texto. Y bien, pues vamos a comenzar. Un último paso. Voy a abrir aquí una ventana nada más para estar bien seguro de que no se me corta la transmisión, porque no me gustaría estar, según yo, transmitiendo y que se haya esto desconectado y esté yo predicando en el desierto, como a veces pasa. A veces pasa. Bueno. Judas, traidor o instrumento de Dios. Leído por su autor, Mauricio Pérez. A todo aquel que una y otra vez ha traicionado a Jesús, pero arrepentido, sigue en pos de él, con su cruz a cuestas. Prólogo. Sin lugar a dudas, Judas Iscariote es el personaje más enigmático de los evangelios. En el Nuevo Testamento, quizás compita con la segunda bestia del Apocalipsis, aquella cuya cifra es el 666. De esta bestia ya he escrito un libro entero, 666, el criptograma apocalíptico. Me parece que toca su turno dedicar unas páginas a quien todo el mundo reconoce como el traidor más ruin en la historia. Traicionó nada menos que a Jesús, y lo hizo desde dentro, pues era uno de sus 12 apóstoles. Muchos se preguntan si Judas obró por cuenta propia o si estaba destinado por Dios para traicionar a su maestro y de esa forma desencadenar como efecto dominó la pasión y muerte de Jesús en la cruz para después resucitar y así redimir al mundo entero. Hay quienes lo confunden con Judas Tadeo, otro de los 12 apóstoles. Recuerdo con cierta gracia que un día viajando en el autobús de la universidad, una chica de preparatoria sacó de su cartera una estampita del santo patrono de las causas difíciles y me preguntó muy preocupada cómo es que pedíamos la intercesión del apóstol que había traicionado a Jesús. En el caso del Iscariote, ha provocado la curiosidad de quienes creen en Dios y de quienes no, de teólogos y artistas y de muchos escritores. Incluso ha llevado el papel estelar en la famosa ópera rock Jesucristo Superestrella, que pretende contar los últimos días de Jesús desde la óptica de Judas, según la entendió Tim Rice. No sé si debido a los cuadros o tal vez al cine. Solemos imaginar a Judas como un individuo delgado,
de nariz aguileña y barba puntiaguda. Cuando era niño, en las procesiones de entrada en la misa vespertina de la Cena del Señor, siempre me preguntaba quién de los 12 parroquianos disfrazados de apóstoles era Judas, y buscaba al que tuviera la nariz más aguileña y barba para acusarlo de ser el infame traidor. Y si me miraba de vuelta fijamente con cara de ¿qué me ves?, no me quedaba la menor duda. En las páginas siguientes intentaremos penetrar la mente de este misterioso apóstol a la luz de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Tras reflexionar sobre los detalles que nos muestre cada uno de los libros del Nuevo Testamento, tendremos tal vez que especular un poco con el afán de comprender qué fue lo que motivó a uno de los 12 a traicionar a su maestro de forma definitiva. Intentar comprender qué llevó a Judas a traicionar a Jesús no es un ejercicio ocioso. Judas fue uno de los 12. Jesús lo llamaba amigo. Y como veremos más adelante, fue quizás uno de los discípulos favoritos, si no es que el más favorito. Fue quizás uno de los discípulos favoritos, si no es que el favorito de su maestro. No es disparatado suponer que Judas amaba a Jesús. Incluso se quitó la vida tras haber traicionado a su maestro y darse cuenta de lo que había provocado. Como creyentes es claro que amamos a Jesús y que nos esforzamos por tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Pero nadie puede negar que a pesar de las más puras intenciones, tarde o temprano todos caemos y traicionamos a nuestro maestro. Judas lleva algo de nosotros, pues a fin de cuentas, todos somos traidores. De Judas Iscariote todos creen conocer lo siguiente, que era un apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso en el huerto de los olivos, devolvió las monedas a los sacerdotes del templo y murió ahorcado. Pero si hacemos una lectura hermenéutica de Judas en los 4 evangelios y en los hechos de los apóstoles, y también en el Antiguo Testamento, lo que descubrimos al ir construyendo su verdadero perfil es asombroso. Judas Iscariote, al colaborar con las autoridades, fue parte de una conspiración en contra de Jesús. No es injusto considerar ese complot para poner fin a la vida de Jesús de Nazaret, uno de los crímenes más ruines de la historia. Así, investigar a Judas es un poco, o un mucho, como investigar a un criminal. Y el ejercicio de escribir este libro resultó algo parecido. Cuando comencé a investigar los evangelios y los hechos de los apóstoles, me di cuenta de que estaba recabando testimonios de diferentes testigos, al igual que hacen los detectives cuando analizan un crimen. Había que encontrar un móvil para la traición, comparar testimonios, identificar coincidencias que confirmaran lo que uno u otro decían, descubrir inconsistencias y con todos los datos, esbozar el perfil del sospechoso. Estas páginas son el resultado de esta fascinante investigación, que comparto con mucho gusto. Los textos citados están tomados de la Nueva Biblia de Jerusalén. No podemos soslayar la traición de Pedro, que también tiene lo suyo. Pedro llegó a negar 3 veces a Jesús. El número 3 en la Escritura es símbolo de la perfección. O sea que Pedro negó perfectamente a Jesús, lo cual hizo de su traición algo tan ruin como la de Judas. ¿Por qué a uno lo veneramos como santo y al otro lo despreciamos como traidor? Nos ocuparemos de este tema también en este libro. Como ejercicio intelectual, analizar cualquier pasaje de la Escritura resulta fascinante. Pero la Biblia contiene la palabra de Dios revelada para sus hijos. No podemos concluir este ejercicio sin hacer una reflexión sobre lo que vayamos aprendiendo, a fin de que podamos escuchar a Dios que se dirige a nosotros, en este caso, a través de la traición de Judas.
Iniciemos pues este recorrido, intentando conocer mejor a Judas Iscariote y buscando comprender las causas de su traición, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude a serle fieles a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien, pues aquí, hasta aquí, he grabado ya la primera pista del audiolibro, que es, que es el prólogo. Ahora es cuestión de grabar la siguiente pista, que sería el primer capítulo. Y vamos a ver qué hora es, porque tengo que ponerme a hacer tarea. Recuerda que, como te platiqué anoche, estoy estudiando un diplomado en la Universidad Pontificia de México y tengo tarea, entonces tengo que ponerme a trabajar en la tarea, pero son 20 para las 10 aquí donde yo vivo, la noche es joven, eso significa que podemos tranquilamente leer o grabar otro capítulo más. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Pues bien, si te interesa, vamos pues a grabar una pista más que corresponde al primer capítulo del libro. Capítulo 1. Judas el Iscariote, el único apóstol que no era Galileo. Del grupo de los 12 apóstoles, hay dos que no necesitan mayor presentación: Simón Pedro y Judas Iscariote. Todos saben que Jesús eligió al primero para Todos saben que Jesús eligió al primero para encabezar a los apóstoles tras su ascensión al cielo y para edificarse. Todos saben que Jesús eligió al primero para encabezar a los apóstoles tras su ascensión al cielo y para edificar sobre él su iglesia. El segundo, Judas Iscariote. Todos saben que vendió a su maestro por 30 monedas de plata y después se quitó la vida. Tal vez muchos, incluso buenos católicos, sean capaces de nombrar a los otros 10, pero el que tenía más fe de ellos, lo mismo que el que lo traicionó, ganaron fama para siempre. Millones peregrinan cada año a la Ciudad del Vaticano para venerar la tumba de San Pedro. Millones, por el contrario, recuerdan a Judas Iscariote con desprecio. Pero una cosa es saber de alguien y otra muy diferente, conocerlo. Estas páginas nos ayudarán a conocer y a comprender mejor a este personaje. Comencemos por su nombre, pues no es Iscariote. Se llamaba Judá Bar Simón, es decir, Judas, hijo de Simón. Su padre era también conocido como Simón el Iscariote o Ishkeriot, que significa un hombre de Keriot, con K, o de Keriot, con Q, ciudad de Judá. Esto significa que a diferencia de los otros 11 apóstoles, que eran galileos, Judas Iscariote era el único originario de Judea. Es interesante que ya tan solo por su origen, Judas fuera distinto de los demás. Los 4 evangelios mencionan a Judas lo mismo que los hechos de los apóstoles. Estos textos deben ser nuestras fuentes para recabar datos y esbozar el perfil de este apóstol traidor. San Judas Tadeo. En el grupo de los 12 primeros, hubo 2 apóstoles de nombre Judas. Uno era Tadeo, y a él se atribuyen las cartas de Judas del Nuevo Testamento. Es llamado así por la tradición, uniendo 2 nombres diversos. Marcos y Mateo lo llaman simplemente Tadeo, mientras Lucas lo llama Judas de Santiago. No sabemos con certeza de dónde viene el sobrenombre Tadeo,
que se explica como proveniente del arameo tadá, que significa pecho, por lo que se puede entender como Judas el Magnánimo. También se explica como la abreviación de un nombre griego como Teodoro o Teódoto. Se sabe poco sobre Judas Tadeo. Solo San Juan señala una pregunta que hizo a Jesús durante la última cena. Señor, ¿qué pasa para que te ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Intentando reivindicar a Judas. En los siglos XIX y XX, algunos autores intentaron reivindicar a Iscariote. Pudiera ser que lo hicieran como un mero ejercicio intelectual o posiblemente por convicción sincera. Ferdinando Petruccelli de la Gatina, por ejemplo, describió al apóstol en 1867 como un revolucionario y líder de una revuelta judía contra el Imperio Romano en su controvertida obra Las Memorias de Judas. El Evangelio de Judas. Gran revuelo y confusión provocó National Geographic en 2006 cuando presentó su documental El Evangelio de Judas. Se trata de un manuscrito que se creía perdido, pero en los años 1970 se encontró en Egipto el Códice Copto Cacos, pero en los años 1970 se encontró en Egipto el Códice Copto Chacos, datado en el siglo IV, y en el que aparece un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas, que según los padres de la Iglesia era empleado por la secta gnóstica de los cainitas. Según este texto, Judas Iscariote entregó a su maestro a las autoridades cumpliendo un plan fraguado por el mismo Jesús. Sin embargo, se trata de un texto apócrifo. En 2007, tras revisar una transcripción del manuscrito, la biblista April D. de Koenig, profesora de la Universidad de Rice, rechazó esta interpretación tras haber encontrado errores de traducción. Por otra parte, el Evangelio de Judas fue compuesto entre los años 130 y 150, más de un siglo después de que el Iscariote se quitó la vida. Para conocer bien a Judas, debemos proceder a recabar datos de los testimonios de los 4 evangelistas y también de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Hagámoslo en el orden en que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos. Muy bien, pues aquí concluimos la segunda pista que corresponde al primer capítulo del libro. Entonces ya tenemos grabado el prólogo y ya tenemos grabado el primer capítulo del libro. Y pues no pienses que voy a estar grabando todo el audiolibro aquí, ¿no? Porque pues realmente digo, tengo que ser sincero contigo. Como escritor de libro, pues lo que quiero es que lo compres, por supuesto, que lo compres y que lo escuches, o que lo compres y que lo leas. Entonces, esto era nada más para compartir contigo este principio del libro, pero pues la realidad es que no voy a poder estar aquí grabando toda la lectura. Si quieres escucharlo, ya después podrás adquirirlo o léelo como tú prefieras. En realidad es un libro que vale mucho la pena, es muy interesante y sabes que las personas que lo leen me suelen decir que lo toman y no lo pueden soltar hasta que lo terminan, porque dicen que se lee como una novela de misterio y lo curioso es que es un análisis bíblico, pero pues como decía yo en el prólogo, cuando empecé a trabajar en él y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era recabar testimonios de testigos para ver qué decían, para ver qué contaban acerca de Judas, para ver de esos testimonios en qué coincidían, para ver en qué se contradecían. Dije, bueno, es que esto es realmente como estar analizando un crimen, ¿no? Y de hecho lo es, pues el peor de los crímenes que llevó a la muerte nada menos que al Hijo de Dios. Entonces, sí fue un ejercicio muy interesante. Yo sentía como si estuviera investigando un crimen y quizás es que por esa razón, aunque sea un análisis bíblico, pues los lectores coinciden en sentir que se lee como una novela de misterio. En realidad, pues lógicamente apenas, pues estas primeras ideas tal vez no te parezcan tan intrigantes, pero
lógicamente que al comenzar ahora sí a recabar los testimonios de todos, comienza a ser muy, muy interesante. Pues bien, te dejo aquí el dato. Si quieres leerlo en lo que está el audiolibro, pues ahí está, semillasparalavida.org/Judas. Y cuando esté disponible el audiolibro, también desde esa misma página vas a poder adquirirlo. Pues eso es todo y me despido por ahora porque ya son aquí 10 para las 10 y es hora de que comience a hacer mi tarea de la Universidad Pontificia porque también tengo que ir dándole poco a poco o si no, no voy a terminar. Te agradezco mucho por tu compañía en este rato, que tengas una noche llena de la bendición de Dios y que el día de mañana esté también lleno de su presencia. Gracias. Apasionate por nuestra fe.